Me han pedido que comparta sobre la temática de la salida de las ciudades, así que vamos a tocar algunos aspectos de este mensaje. Y quiero empezar compartiendo una cita del libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 406. Mensajes Selectos, tomo 2, página 406. Y dice así: esta madrugada no pude dormir después de las 2. Durante la visión de la noche me veía a mí misma en una junta, en una reunión. Rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. ¿Qué le había quitado el sueño a la hermana White? ¿Qué la tenía desvelada? Una preocupación. Y el Señor le dio una visión, y en ese sueño, ¿a quién veía ella? Varias familias con las cuales ella practicaba y les rogaba que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Y luego añade: algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Y la palabra determinación es bastante imperativa. No está hablando de tomar una preferencia, de considerarlo, sino ya una determinación. ¿Por qué algunas de estas familias dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación? Casi siempre cuando hay una decisión que no es fácil tomar, la tendencia nuestra es esperar, posponer, postergar, porque no es fácil. Pero el posponer, el esperar es una cosa y posponer es otra. Esperar en el Señor es porque confiamos y estamos pidiendo que Él abra el camino, pero posponer es hacer a un lado una decisión que no deseamos tomar. Seguidamente, en la misma cita, la hermana White utiliza una ilustración del Antiguo Testamento, y es la historia de Lot. Y leamos lo que ella dice y luego vamos a la escritura y vamos a considerar en esta hora el relato, la vida de Lot, algunos aspectos y cómo nos ilustran a nosotros. Los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y sus hijas, tomándolos de las manos. Si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. Dilación es posponer, ¿cierto? No tenía un espíritu de determinación. No seamos como él era. La misma voz que amonestó a Lot que saliese de Sodoma nos ruega: salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. 2 Corintios 6:17. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Que se ciña para realizar el trabajo. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Termina con una hermosa promesa: Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Si nosotros tomamos la iniciativa de aceptar este llamado y presentárselo al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga con este llamado? Él va a revelar punto por punto. Pero si no aceptamos el llamado en el corazón y nos acercamos a Él para pedirle: Señor, ahora muéstrame cómo debo hacerlo, pues el Señor no va a contestar una súplica que ni siquiera hemos expresado. Bien, yo quiero que analicemos este tema desde varios ángulos. Yo sé que ustedes lo han estudiado ya en otras ocasiones,
De hecho, por eso estamos acá reunidos en un campo, ¿cierto? Y no es la primera vez que la mayoría de ustedes lo hacen. Pero vamos a verlo desde varios ángulos. El primer punto que quiero que señalemos, esto va a ser más un estudio que un sermón, es yéndonos a Génesis capítulo 2, versículo 8. El plan original de Dios. Génesis capítulo 2 y versículo 8. Y leemos en la palabra de Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. La escritura nos indica muy temprano que Dios plantó un huerto en el Edén y ubicó allí al hombre. No solo creó la tierra, sino que desarrolló un sitio especial, plantó un huerto y puso al hombre allí que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No solo estaba allí ubicado en el campo, sino que Dios le dio una actividad para que desarrollara. Y de alguna manera nosotros hemos aceptado el pensamiento, un pensamiento moderno que no es verdadero. Y es que el hombre ha ido alejándose de la ignorancia y acercándose más a lo que es verdad. Y yo sé que la humanidad dice eso por lo que ha habido desarrollo tecnológico, y por eso consideramos que ha habido un avance. Pero este tipo de pensamiento a veces con mucha frecuencia nos afecta en la manera de entender la Biblia. Porque cuando leemos que Dios tenía un plan original, pensamos que el plan original era algo retrasado, algo que no era adecuado a los tiempos modernos. Nosotros queremos avanzar. De hecho, muchas personas bien intencionadas, cuando leen la Biblia, cuando leen el Espíritu de Profecía, si son creyentes en el Espíritu de Profecía, descartan ciertas instrucciones con el argumento de que, bueno, eso era para otros tiempos, ahora estamos en tiempos más avanzados. O sea que en ese sentido nosotros también hemos aceptado la evolución y pensamos que entre más tiempo, más avance. Bien, en el plan original, ¿podríamos superar el plan original? No podemos superarlo. Nuestra idea del plan original es una idea de personas que vivían atrasadas, que no tenían casas, que no había calefacción, que no utilizaban ropa. Es una idea preconcebida que nosotros nos hacemos, un dibujo de ese tiempo. Pero una lectura cuidadosa de la Biblia y del Espíritu de Profecía nos indica que no es así. Dios estableció un plan ideal y original en el huerto del Edén y le dio al hombre una labor que era importante. Lo colocó allí para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué otras indicaciones encontramos en Génesis 2 sobre este plan ideal de Dios? Veamos. Versículo 28 del capítulo 1. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios les dio una función de sojuzgar la tierra y de señorearse sobre ella. ¿Qué significa eso? ¿Qué entendemos? Sojuzgar la tierra y tener señorío sobre la tierra. Tener cuidado de Que el hombre iba a tener el dominio El hombre tenía la responsabilidad era un administrador de todo lo que Dios había creado. Dios le estaba delegando al hombre una función de administración. Y veamos, si acaso tenemos un pensamiento limitado, veamos lo que dice el capítulo 2. Versículo 19.
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo ¿a quién? Las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Nosotros leemos ese pasaje y pensamos, bueno, venían los animales y Adán decía, bueno, a este voy a ponerle Tomás, y a este le voy a poner Marcos, como si fuera algo así muy infantil. Pero en el Antiguo Testamento un nombre indica las características de la persona. Más adelante vemos cuando Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone por nombre Israel. Al mismo Abraham le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Sí que es claro en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que los nombres daban a entender las características de una persona. ¿Le traigo Perdón. agua? Aquí tengo un poquito de agua. He tenido todos estos días. Si Dios le trae los animales a Adán, había un proceso de observación, de análisis de ellos, para luego darles nombres conforme a sus características, conforme a su comportamiento, conforme a toda una serie de elementos. El hombre había de clasificarlos y nombrarlos. Dios no lo hizo. Ya en el capítulo 2 vemos cómo Dios estaba confiándole al hombre ese señorío con el que le dotó al principio. Él era administrador, pero un administrador que inclusive iba a darle nombres a lo que Dios había puesto bajo su cuidado. Y si Adán le dio nombre a los animales por orden de Dios, ¿no creen que también le dio nombres a las plantas? A las diferentes plantas y árboles, entendiendo sus características, los frutos que daban. Había allí no simplemente un trabajo sin pensamiento, un trabajo donde solamente estaba ocupada las manos, pero no la mente. Era un trabajo integral. Nosotros solemos pensar del trabajo del campo como algo muy de las personas hasta analfabetas, porque hemos aceptado el pensamiento un pensamiento falso que se ha adoptado en la cultura occidental, que el trabajo es para los que no estudian, y los que estudian no tienen que trabajar con las tan duro. Los que estudian solamente firman y están en una oficina con aire acondicionado y se hace un divorcio. El que trabaja no piensa, simplemente hace caso al patrón. El patrón le dice qué va a hacer y él lo hace. Pero aquí vemos a un Dios que le da la facultad de pensar y hacer, las dos cosas integradas, y Adán las desempeña de una manera excelente. Patriarcas y Profetas explica que el hombre estudiaba desde los astros de los cielos hasta el átomo microscópico. Él los estudiaba y en todo se veía la gloria de Dios y el carácter de Dios. En el trabajo había una cooperación. El hombre habría de hacer una parte y Dios hacía la otra. Aunque Dios creó el mundo perfecto, ¿qué tenía que hacer Adán en el huerto? Tenía que labrarlo. O sea que desde el principio, aun cuando no había pecado, era necesario que el hombre colaborara con la naturaleza, cumpliera una función. Y esta requería de la ayuda del hombre para que ella pudiera desarrollarse más plenamente. Otro ejemplo claro de esto es en el hecho de que fuera de crear el mundo, dice que Dios plantó un huerto. Y si Dios plantó un huerto, indica que Él hizo algo aún más especial. Y lo labró allí con sus propias manos para ese fin, y luego le dio al hombre esa oportunidad. Pero en el capítulo 3 cambian las cosas. En el capítulo 3 entra el pecado.
Y con la entrada del pecado hay un cambio de circunstancias. ¿Qué circunstancias cambiaron? Ustedes me van a ayudar. ¿Qué cosas cambiaron a partir del capítulo 3? La dieta. La muerte, muy bien. Se introduce la muerte no solo en el hombre, sino también en la naturaleza. Espinas y cardos. Espinas y cardos, hay un cambio en la naturaleza. Ya la naturaleza comienza a manifestar ciertas características desagradables, de trabajo más arduo, más difícil que antes. Cambio en la dieta, escuché por aquí. Se introduce que iban a comer las plantas, no solamente los frutos, no solamente los frutos con semilla. Hay unos cambios. En Eva, cuando tuviera sus hijos, Con dolor. Así que se introduce el dolor y se introduce otros cambios que todos tenían que ver con sacrificio, dolor, sufrimiento, con circunstancias más difíciles. Más adelante, en este fin de semana, veremos eso desde otra perspectiva. Pero Dios ve necesario que el campo se torne más difícil después del pecado, porque esto va a ser una bendición para el hombre. Se introducen unos cambios que van a ser de ayuda. Así que el hecho de que el campo se ponga más difícil es simplemente una mayor bendición. Maldita será la tierra por tu causa. Y en español la traducción nos hace pensar como si fuera un castigo simplemente. Si bien, pero esa no es la perspectiva completa. Si leemos en el camino a Cristo, dice que fue por amor al hombre. Todo lo que Dios hace es por amor. Sí. ¿Puede hablar? Sí. Porque lo que yo miro, si maldita sería la tierra por causa del hombre, supone que la tierra anteriormente era una clase de vapor que salía de la tierra que mantenía toda la verdura del campo. De ahí para acá vienen las sequedades, la escasez de agua, aunque después iba a llover, Sí. siguió lloviendo, pero vinieron los veranos que hasta hoy en estos tiempos las calamidades y las inundaciones, mucha agua, a veces mucha sequedad, y si nosotros hacemos conciencia de todo aquello desde entonces, viene el sufrimiento de la tierra. Y el hombre va también porque la escasez de frutos pues se pierde por la escasez de mucha agua, o por la mucha agua. O la mucha agua. Así que sí, había un elemento de sufrimiento, pero ese elemento de sufrimiento era una bendición. Porque el ser humano, cuando cae, es porque no desea agradar a Dios primeramente, sino agradarse a sí mismo. Y de allí en adelante el hombre siempre está colocando su propio agrado primero. El sufrimiento es una bendición, a pesar de que viene como una maldición, en el hecho de que contradice nuestra complacencia propia. Y la complacencia propia fue la que nos llevó al pecado. Eva decidió complacerse con el fruto, y fue una complacencia propia sin necesidad, porque tenía muchos frutos de los cuales podía participar. Por medio de la complacencia fue la caída, por medio de la negación es la redención. Y una tierra ya con sufrimientos, una tierra con dificultades, era una tierra que ofrecía una circunstancia de abnegación que iba a ayudarnos en el proceso de redención. La abnegación es necesaria en el proceso de redención. Muy bien, vamos ahí con el sonido. Bien, sigamos viendo del plan original. Leo ahorita de El Hogar Cristiano, página 130. La siguiente cita. Mientras Dios me dé fuerza para hablar a nuestro pueblo, continuaré invitando a los padres a abandonar las ciudades. Bastante fuerte el lenguaje, ¿cierto? Mientras Dios me dé fuerza para hablar a nuestro pueblo, continuaré invitando a los padres a abandonar las ciudades y establecer sus hogares en el campo, donde puedan cultivar el suelo y aprender del libro de la naturaleza las lecciones de pureza y sencillez.
Las cosas de la naturaleza son los ministros silenciosos de Dios, que Él nos dio para que nos enseñen verdades espirituales. Nos hablan del amor de Dios y declaran la sabiduría del artista maestro. Así que en el medio del campo había de ser un libro de enseñanza para transmitir lecciones de pureza y sencillez. Las cosas de la naturaleza, dice, son los ministros silenciosos de Dios, que Él nos dio para que nos enseñen verdades espirituales. Nos hablan del amor de Dios y declaran la sabiduría del artista maestro. En el campo cada maravilla, ¿a qué lleva? ¿A qué pensamiento lleva? ¿Quién lo hizo? De Dios. En la ciudad cada cosa que vemos, ¿a qué tiende? A la gloria del hombre. Tremendo edificio, tremendo puente, ese carro. Y si bien lo que el hombre hace debería de reflejar la gloria de Dios, entre más nos apartamos de Dios, menos sucede así. Que nada más en la torre de Babel, los hombres dijeron, edifiquémonos una torre para hacernos un nombre, para que la gloria fuera para ellos. Así que las ciudades desde un principio fueron establecidas para glorificar al hombre y no para glorificar a Dios. Y entre más esté uno rodeado de ese ambiente va ejerciendo una influencia en uno y en los hijos. De también querer buscar la gloria propia y no la gloria de Dios. Sigue diciendo en el libro Hogar Cristiano, pero esta vez leo de la página 126. Viviendo en el campo se beneficiarían una vida activa al aire libre. Una vida activa al aire libre desarrollaría su salud tanto física como también mental. Debieran tener un jardín que cultivar, donde pudieran hallar diversión y ocupación útil. Se habla de no solo ocupación útil, sino también diversión. Se puede desarrollar un gusto por el trabajo de la naturaleza. El cuidado de las plantas y flores tiende a perfeccionar el gusto y el juicio, mientras que el familiarizarse con las útiles y hermosas creaciones de Dios ejerce una influencia que refina y ennoblece la mente, al referirla al Hacedor y Señor de todo. Tiene una influencia muy positiva el estar en medio de un ambiente al aire libre. En vez de vivir donde solo pueden verse las obras de los hombres y donde lo que se ve y se oye sugiere a menudo malos pensamientos, donde el alboroto y la confusión producen cansancio e inquietud, id a vivir donde podáis contemplar las obras de Dios, hallar la paz del espíritu en la belleza, quietud y solaz de la naturaleza. Un primer paso es entender qué es el plan de Dios y cuáles son las ventajas de obedecer a Dios. El Señor es tan bueno que Él apela a nuestra incredulidad y nos empieza a dar las razones. Porque Él sabe que si solamente nos dice, no vamos a obedecer. Muchas veces, aún sabiendo las razones, tampoco obedecemos. Pero Él nos da razones para ver si apela a nuestra inteligencia y nosotros decidimos tomar una determinación. ¿Recuerdan la primera cita con que empezamos nuestro estudio? Esta madrugada no pude dormir después de las 2. Durante la visión de la noche que me veía en una junta. Rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar ¿qué? Tiempo, sin tomar una determinación. Fue la situación que le pasó a Lot. Lot, por lo que leemos en la Escritura, no tomó una decisión deliberada, quiero vivir en la ciudad. De hecho, ¿con quién vivía Lot? Abraham. Con su tío, Abraham.
Pero llegó un momento en que no pudieron convivir más juntos. Los pastores que cuidaban los rebaños de Lot estaban en conflicto con los pastores que cuidaban los rebaños de Abraham. Y tuvieron que separarse. Ese relato lo encontramos en Génesis capítulo 13. Vamos a leer estos pasajes. Génesis capítulo 13. A partir del versículo 1 dice así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev, que es un desierto, hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Y qué le dijo Abraham a Lot? No hay ahora enterrado de nosotros, Y entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo me iré a la izquierda. Y Abraham le da la preferencia al sobrino, que es menor, que él sea el que escoja primero. Y vemos este acto, que una evidencia de que Abraham no actuaba motivado por el egoísmo consistentemente, y eso lo veíamos esta mañana en la reflexión que del culto matutino, ¿cierto? En relación a la pregunta de la convivencia. Abraham le dio la preferencia a Lot: escoge tú qué hacer. Y lo vamos a ver vez tras vez. Más adelante, cuando Lot es llevado cautivo, cuando conquistan la ciudad y Abraham va y los libera, ¿qué le dice el rey de Sodoma a Abraham? Toma los despojos, porque esa era la costumbre. El que conquistaba le correspondían los despojos. ¿Y qué dijo Abraham? No me quedaré con nada de lo tuyo. Solamente dale a los hombres que me acompañaron. Abraham se caracterizó por no ser un hombre egoísta. Así que le da la preferencia a Lot. Y dice el versículo 10 que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era como tierra de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Qué motivó la decisión de Lot, según leemos en la Biblia? Él buscó su propia conveniencia. ¿Qué motivó la decisión de Abraham? Su motivación era que no hubiera conflicto, que no hubiera altercado, porque somos hermanos. Y para que no hubiera conflicto, le da al otro la preferencia, que él sea el que escoja, que él escoja lo que él quiera primero. Pone al otro en primer lugar y no se pone a sí mismo en primer lugar. Una regla de convivencia, ¿cierto? Y Abraham actúa no buscando su conveniencia, sino buscando favorecer a su sobrino, mientras que Lot actúa buscando su conveniencia. ¿Qué dice el versículo 12? El siguiente versículo. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. De una vez nos indica, primero vio la llanura porque era feraz, era hermosa, muy bien regada, muy fértil, se ubicó allí, pero la motivación era la conveniencia propia. Así que, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura de ahí? ¿Cuál fue el siguiente paso?
a las ciudades. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Cada vez más cerca a una ciudad en particular. ¿Cuál ciudad en particular? Sodoma, que era la ciudad más perversa. Tanto que Dios la destruyó con fuego, y es un símbolo, es un tipo de la destrucción del mundo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué cosechó Lot en su familia por esa decisión? La mayoría de sus hijas no quisieron salir. ¿Y eso qué les envió Dios? ¿Sí? Y vino Jesús con ángeles, hasta donde Abraham vino Jesús. Luego de ahí llegaron solamente los ángeles a Sodoma, pero fueron ángeles. Hubo señales sobrenaturales. Y cuando libró a las hijas de Lot e hirió a los hombres corrompidos de Sodoma con ceguera. Aún así, cuánta dilación de Lot en salir. Sé que finalmente los ángeles tuvieron que tomarlos de las manos y sacarlos. Y aún saliendo, ¿qué decía Lot? No, déjame ir a una ciudad pequeña. Y el Señor dijo, está bien, ve a Zoar. El Señor es un Dios muy condescendiente. Entiende nuestra debilidad por nuestra falta de fe. Pero por otro lado, si nosotros nos aferramos a Él, ¿cuántas cosas no nos daría el Señor? Hasta la fe que nos falta si clamamos y se la pedimos a Él. Es que la historia de Lot podemos sacar muchas lecciones que nos deberían de indicar. Ahora, ¿hace cuánto tiempo vivió Lot? Imagínense, la historia está registrada en el libro de Génesis. Eso nomás nos indica el tiempo. Y hoy en día, ¿dónde estamos viviendo en la historia del mundo? Si en los días de Lot no era el plan de Dios que su pueblo viviese en la ciudad, ¿qué será hoy en día? ¿Será que hoy en día sí es el plan de Dios que vivamos en las ciudades? La perversidad que ellos salieron de la ciudad, pero sus hijos ya estaban dañadas por la perversidad de la ciudad. Ya las costumbres de la ciudad les parecían a ellas que era lo normal. Y eso está sucediendo hoy en día. Hoy en día lo que Dios llama pecado ya se ve como normal. Se ve como normal. Ya hoy en día, inclusive llamar a una persona que tiene tendencias homosexuales e invitarla, ese no es el plan de Dios. En Dios hay poder para vencer eso. ¿Cómo se ve a la persona que da esa amonestación? Se ve como una persona con falta de amor, con falta de tolerancia, que no entiende los derechos humanos, que está retrasado. Y esa filosofía ya está afectando aún las iglesias cristianas, se están confundiendo, porque han llegado a la conclusión de que amor es aceptar el pecado, cuando el amor es invitar al pecador con misericordia a que Dios le pueda dar la victoria. Pero para poderlo invitar a Él, nosotros también tenemos que experimentar esa victoria en otras áreas donde nosotros tengamos debilidades. Porque cada uno tiene debilidades en áreas diferentes. Muy bien, el verbo original. En relación a lo que sucedió en Sodoma, veamos lo que dice aquí el Hogar Cristiano nuevamente, página 126. Sería bueno que pusierais a un lado vuestras preocupaciones y perplejidades para buscar retiro en el campo, donde no impera tanto la influencia que corrompe la moral de los jóvenes. Es verdad que en el campo no estaréis completamente libres de molestias y congojas, pero evitaríais muchos males y cerraríais la puerta a luz de tentaciones que amenaza dominar la mente de vuestros hijos. Si en el campo no es una garantía al 100%, pero sí es una protección, porque van a imperar menos males y menos influencias corruptoras. Estos, refiriéndose a los hijos, dice, necesitan ocupación y variedad. La monotonía de su hogar los vuelve inquietos y agitados, y han caído en la costumbre de frecuentar a los jóvenes viciosos de la ciudad con los que obtienen una educación callejera. Un niño en la ciudad, encerrado en un apartamento, ¿qué puede hacer? O busca amistades afuera, o prende el televisor.
¿qué más va a hacer? Y si los padres están ocupados, así que en el campo es mucho más fácil que se distraigan con cosas útiles y saludables, que desarrollen su mente y a la vez no estén aburridos. Así que en realidad es mucho más fácil en un ambiente de campo que un ambiente de las ciudades. Es algo hasta de sentido común, sin necesidad de tener mucho estudio, de ver esa relación. De Mensajes Selectos, tomo 2, página 407, de la misma cita donde leímos el ejemplo de Lot. Sigue diciendo: los niños no deben estar expuestos por más tiempo a las tentaciones de las ciudades, que están maduras para su destrucción. El Señor nos ha amonestado y aconsejado para que saliésemos de las ciudades. Por eso no debemos hacer más inversiones en ellas. Padres y madres, ¿cómo consideráis las almas de vuestros hijos? ¿Estáis preparando a los miembros de vuestras familias para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los estáis preparando para que sean miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué importancia tienen el ocio, la comodidad y la conveniencia comparados con el valor de las almas de vuestros hijos? Hace la pregunta. Y si nosotros de pronto ya estamos en el punto de, bueno, sí estamos claros con eso, la siguiente inquietud sería, bueno, entonces ¿cómo hacemos la transición? ¿Cierto? Pero para poder pensar en la transición, primero tenemos que estar conscientes de que es una bendición el no vivir en las ciudades. Porque si no estamos conscientes de eso, no vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos muestre. Y vamos a encontrar cualquier excusa para no salir. Y si Dios aún así llegase a abrir las puertas para que saliéramos, cuando encontráramos la primera dificultad en el campo, ¿qué haríamos? Nos regresaríamos. Por eso Dios muchas veces no abre el camino, porque el primer paso es tener convicción. Tener convicción, realmente estar convencidos que es lo bueno. Con convicción Dios puede dar el paso, nos puede ayudar a dar los siguientes pasos, porque es un proceso. ¿Cierto? Tomo 2, página 407. Vamos a leer una más, esta es de Hogar Cristiano, página 120, que más o menos refleja el mismo pensamiento. Es frecuente que los padres no sean cuidadosos en cuanto a rodear a sus hijos con las influencias correctas. ¿Qué dice? Es frecuente. No dice es inusual, es por allá uno en... Dice, es frecuente que los padres no sean cuidadosos en cuanto a rodear a sus hijos con las influencias correctas. Al elegir casa piensan más en sus intereses mundanales que en la atmósfera moral y social. Y los hijos traban relaciones o amistades desfavorables para el desarrollo de la piedad y la formación de un carácter íntegro. En el 2009, una familia alemana que se trasladó aquí a Estados Unidos pidió asilo religioso, porque en Alemania es prohibido educar a los hijos en la casa. Y esta familia estaba educando a los hijos en la casa, los multaron, finalmente les quitaron los hijos por un periodo de tiempo. Cuando se los regresaron, ellos cruzaron la frontera, salieron y tomaron un avión, se vinieron para acá, para Estados Unidos, y aquí pidieron asilo religioso. Empezó un proceso, pero el año pasado, en el 2012, el Attorney General, el fiscal general, como se traduce en algunos países hispanos de Estados Unidos, dio la orden de que no se les diera asilo, ni se le diera la legalidad aquí en Estados Unidos, porque lo que ellos estaban pidiendo, o lo que ellos aducían que no tenían derecho a hacer en Alemania, es algo que la mayoría de los cristianos no piensan de esa misma manera. Que la mayoría de los cristianos no ven ningún problema con enviar los hijos a las escuelas. Así que por eso no había una razón por la cual extenderles a ellos un asilo. Y
es interesante leer los comentarios, aún de gente secular. Leía yo el comentario de una persona secular y decía así: lo más seguro es que yo difiera con la familia tal en todas sus razones por las cuales tienen sus hijos en la casa. Es más, yo no soy una persona religiosa, pero considero que el gobierno americano debe darles el asilo porque Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país que respeta las libertades aún de las minorías. Y con base a eso, ese hombre estaba haciendo un argumento a favor. Entre los comentarios que colocan después de una noticia, la gente pone sus comentarios. Pero es muy diciente eso. Un pronunciamiento donde ya hasta un derecho religioso el gobierno americano lo estaba negando porque no es el pensamiento de la mayoría. Pensamiento de la mayoría. La democracia está llegando a un punto donde es la mayoría la que tiene la razón. Y la mayoría cada vez se está apartando más y más de los principios que dice el Señor. La verdad de Dios no va a ser algo popular. Y nosotros estamos cayendo en eso. Hacemos lo que los demás hacen. Actuamos por las mismas conveniencias. Y de esa manera dice la palabra del Señor que estamos sacrificando a nuestros hijos. Esta siguiente cita es bastante fuerte. Del mismo Hogar Cristiano, página 120. Dice así: padres que denunciáis a los cananeos porque ofrecían a sus hijos a Moloc, ¿qué estáis haciendo vosotros? Ofrecéis un costosísimo sacrificio a vuestro Dios Mamón. ¿Y cuál es el Dios Mamón? El amor al dinero. Y luego, cuando vuestros hijos se crían sin recibir amor y con un carácter desapacible, cuando manifiestan impiedad decidida y tendencia a la incredulidad, culpáis a la fe que profesáis porque no pudo salvarlos. Mira, yo tanto tiempo en la iglesia y llevándolos y mire cómo me salieron los hijos. ¿Culpamos a quién? A la fe, cuando en realidad fue nuestro resultado por haber los ofrecido en sacrificio a Mamón. Y lo compara la hermana White con los sacrificios a Moloc. Y en los sacrificios a Moloc, ¿qué hacían? Literalmente quemaban a los hijos. Y nosotros espiritualmente lo hacemos. Y físicamente también, porque al exponerlos a todas esas cosas, ¿cuántas situaciones no les suceden? ¿Cuántas situaciones? Teníamos una joven que llegó a una de las fundaciones y la niña sufría de depresiones, ya una joven, de depresiones. Y una ocasión se abrió y dijo: ¿dónde estaba Dios cuando yo fui abusada de niña? ¿Dónde estaba Dios? Y me hacían la pregunta. Bueno, Dios confía los hijos a los padres. Y es por el descuido de los padres que cosas suceden. No es Dios nos da libertad de traer hijos al mundo. Nosotros descuidamos nuestro deber y ¿quién aprovecha? Satanás. Así que, pero la tendencia del ser humano es culpar a quién? A Dios. Culpar a Dios. Bueno, con muchas buenas intenciones, en el 77 mis padres estaban aquí en este país, en Estados Unidos, y en enero del 77 iban de regreso para Colombia, pero no iban todos de regreso a Colombia, y seguramente ustedes habrán escuchado esta historia de labios de mi padre. Mi mamá venía para acá, para California. Le habían dado una beca para estudiar una especialización. Ella ya era médico en la Universidad de Loma Linda. Le iban a dar la ciudadanía americana, el estudio en la universidad y $1,000 mensuales en el 77. Mi papá regresaba a Medellín a cumplir su compromiso como profesor allá. Mi hermano y yo regresábamos con él, y mi abuelita Catalina, la mamá de mi mamá, iba a hacer la función de mamá, y cada 6 meses nos íbamos a encontrar o veníamos a verla a ella, o mi mamá iba a ir allá para hacer un ratico en familia. Este sacrificio para que ella lograra su especialización. La motivación era buena, ellos estaban convencidos, mi papá era el más convencido de eso y animaba a mi mamá a hacerlo.
desde que salieron de Andrews, él quería comprar ya el tiquete de ella directo a Loma Linda y solo con escala por Alabama, donde íbamos a parar en Uchee Pines. Pero estando allí en Uchee Pines brevemente, el Señor utilizó a la doctora Agatha Thrash. Y ella le hizo una pregunta a ellos: ¿y sus hijos dónde están en esos planes? Y esa pregunta la Señora utilizó para que el Espíritu impresionara la mente de mi padre, y él apoyó a mi mamá en ese temor de no dejarnos solos, de no privarnos de su maternidad, y que esa era la prioridad para ella. Así que aun con buenas intenciones, en los hogares mejor constituidos se cometen errores, pero si tenemos humildad, Dios puede utilizar hasta la burra de Balaam, ¿cierto?, para hacernos caer en cuenta que las decisiones que estamos tomando son por intereses que no son los intereses del cielo. Dios puede dar capacitación, pero Él la va a dar de una manera que no vaya en contra de los principios que Él mismo ha dado. Si es en contra de los principios, no vale la pena el sacrificio, porque si violamos los principios, todo causa que va a producir un efecto. Toda causa va a producir un efecto. Así que, padres, no ofrezcamos a nuestros hijos a Moloch. Voy a leer algunos de los puntos que quisiera compartir con ustedes en estos días. Las ciudades no ofrecen beneficios reales. La educación del carácter es más difícil en la ciudad. Y vamos a ver, el campo es un medio de desierto que favorece a nuestro desarrollo espiritual. Y con relación a eso, ustedes conocen esta cita, ¿cierto? Hogar Cristiano, página 121, volteando la página de donde hemos estado leyendo. Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por vivir en la ciudad. Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Bueno, estas son verdades que están en la Biblia y que están en el espíritu de profecía, pero son populares. Las escuchamos con frecuencia. De hecho, en octubre de este año tuve la oportunidad de estar, inclusive con mi padre, en el concilio otoñal de la Conferencia General. Y por la gracia de Dios, el pastor que está dirigiendo ahora en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, él cree en el espíritu de profecía. Él cree en el espíritu de profecía. Y ha empezado a hacer énfasis inclusive en el mensaje del campo. Y esto ha causado cierta incomodidad. Y en una de las sesiones del concilio otoñal se paró un pastor que es presidente de un campo, de una unión, y fue al micrófono y dijo las siguientes palabras más o menos. Dentro de la teología adventista hay una dicotomía, como una contradicción. Porque por un lado se nos está llamando a amonestar las ciudades y hacer evangelismo, pero por otro lado que a salir de las ciudades. ¿Por qué no nos resuelven ese conflicto? Y lo dijo así con tonito fuerte. Entonces empezaban a subir diferentes pastores, porque era un concilio solamente de presidentes de unión y de división a nivel de todo el mundo, a dar opiniones. Y al final se paró el pastor Ted Wilson. Cuando ya él no se paró en medio de la discusión, él se quedó quieto. Al final él se levantó, habló de otras cosas y luego mencionó el punto y dijo: apreciados hermanos, hay un folleto llamado De la ciudad al campo,
Y además de eso hay abundante instrucción en libros como el Ministerio de Curación, y empezó a dar los diferentes libros que responde a esa inquietud que ustedes tienen. ¿Quiénes deben estar en las ciudades? Y empezó a hablar de esas cosas y dijo, claro que tenemos que trabajar las ciudades y tenemos que tener templos en las ciudades e inclusive escuelas primarias en las ciudades, pero todas las demás instituciones debían estar afuera. Y llegó y se volvió a sentar. Así que este ha sido un mensaje muy impopular. Y si nosotros esperamos a que se vuelva popular, no es así. Pero debemos tener en cuenta que el mensaje del Señor es una bendición, es una protección. Así como el mensaje de Noé de subir al arca era impopular, sonaba como algo descabellado, era una bendición, era una protección. Y si nosotros por la fe empezamos a dar los pasos, vamos a poder ayudar a otros. Hay gente que está inquieta con esto. Hace 2 años, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos a servir allí en Heartland, como a los 2 meses llegó una señora a visitarme. Yo no la conocí, una señora peruana. Y llegó allí porque la llevó una amiga venezolana a quien yo conocí de muchacho. Ella ya no es adventista, pero de muchacha ella era adventista e iba a la casa nuestra en el campo. Y conoció a esta mujer venezolana a su amiga peruana, y la amiga peruana trabajaba con el gobierno en hospitales, en cuestión de salud, con niños. Y los casos que llegaban de allí de niños a emergencia eran unas cosas tan aterradoras que ella se llenó de inquietud y decidió salir al campo. Regresó al Perú y compró una propiedad en área rural en preparación para irse allá. Consiguió un programa de homeschool para sus 2 niñas y toda la familia le decía, tanto aquí en Estados Unidos como en Perú, usted está loca, ¿cómo se los va a sacar? ¿A qué los va a traer aquí al Perú y al monte menos? Y dice, es que yo no sé, las cosas que se están viendo son terribles. Entonces, en esa práctica le compartió a su amiga la venezolana y ella le dijo, yo lo voy a poner en contacto con una familia que sabe del campo. Entonces, ella llamó a Venezuela, Mariela se llama ella, allá habló con David. Mi hermano David le dijo, no, pues mi hermano Norberto está allí cerca de Maryland, a 2 horas. Y esta señora está viviendo en Maryland. Así que le dieron la dirección y fueron a mi casa a visitarme hace 2 años. Una persona no adventista del 7º día, con una amiga que ya no es adventista, pero con una inquietud de salir de la ciudad por las cosas que está viendo, que están sucediendo en esta sociedad moderna. El mundo está inquieto. Y si nosotros hubiésemos obedecido y tuviéramos ya el testimonio de cómo se maneja una economía, porque no es por huir por la ley dominical. El plan del campo ha sido el plan de Dios desde el principio. Si nosotros salimos simplemente por huir, pues entonces vamos a establecer un modelo que no se va a adaptar a la realidad del presente, aunque sabemos que eso está por venir. Y entonces van a pasar 5 o 6 años y si no llega la ley dominical, ¿qué van a hacer los hijos? ¿Se van a aburrir y se van a devolver? No, hay que seguir al campo con un modelo de que es el plan original de Dios, con una proyección, y eso va a ser un testimonio a la sociedad, que van a decir, bueno, nosotros también queremos seguir ese plan, porque tiene un sentido, no es un sentido de vivir, es un sentido de educación, de formación y de servicio. Bueno, esta tarde seguiremos tocando otros aspectos. Queremos hablar del campo como un lugar de servicio. Y finalmente tocaremos el punto que más comúnmente se asocia con el campo, en relación con el tiempo del fin y la persecución. Y lo quiero dejar como punto final porque nosotros lo hacemos a veces al revés. Vamos a seguir al campo porque es el tiempo del fin. Y si bien eso es cierto, le ponemos ese susto y hacemos las cosas al revés. Primero debemos pensar en el campo porque siempre ha sido el plan de Dios que vivamos en el campo.
cómo se establece una economía en el campo, cómo vamos a sobrevivir, de qué vamos a trabajar. Sí, hay que sembrar, pero solamente sembrar o se puede hacer alguna otra cosa. Esa clase de inquietudes. Y si ustedes tienen preguntas, bien puedan las traen. Y entonces hacemos un estudio juntos con la participación de todos, basados en lo que el Señor nos ha revelado. Amén. Okay.